Buenos días a todos. Eh, Soy Álvaro Medina y estudié en un colegio agropecuario en Alto Jordán, Santander, Colombia. Desde muy temprano conocí movimientos socialistas por nacer en una región bastante influenciada por la violencia en Colombia, y dentro de ese proceso de violencia colombiana terminé conociendo en los inicios de la década de los 80 movimientos de izquierda, y simpaticé y participé dentro de ellos, tanto de la izquierda nacionalista como también de la izquierda marxista-leninista. Participé dentro de la izquierda leninista prácticamente hasta 1989. Incluso llegué a ser secretario departamental de la Juventud Comunista. Tenía comunicación directa con las revistas soviéticas, Sputnik y demás. Y después que terminé el estudio fui para el sur de Colombia. Me vinculé con las actividades de la izquierda nacionalista, que no sigue la línea marxista-leninista. Y en ese proceso de desmovilización guerrillera de 1989 para 90, tuvimos la oportunidad de participar ya en reuniones políticas más abiertas. Y así como ya había participado en grandes reuniones comunistas en varios departamentos en Colombia, como también la convención internacional comunista que fue realizada en 1988 en Bogotá. Tuve la oportunidad de estar una semana prácticamente en ese gran evento comunista en Bogotá, donde participaron jóvenes activistas comunistas de todas las partes del mundo. Y los oradores de ese encuentro fueron la mayoría americanos, japoneses y colombianos. El activista me llamó mucho la atención, el activista americano, porque parecía que Estados Unidos no había mucha influencia, o eso era lo que uno pensaba en aquellos momentos, mas en realidad el trabajo comunista en Estados Unidos estaba muy desenvolvido. Y esa fue la manifestación de esos jóvenes, y cómo se estaban estableciendo planos para la creación del comunismo, fundamento firme en Latinoamérica. Con esas reuniones también fui pasando por algunas experiencias que no quise externalizar, más que me marcaron profundamente el corazón, y me comencé a sospechar de la manera como ellos actuaban. Después, en el sur de Colombia, también como participé de reuniones, muchas reuniones políticas en aquella época, después de la desmovilización del M-19 y otros grupos guerrilleros en Colombia. Comencé a percibir que había un dominio interno y una idea muy radical dentro de ese proceso. Por eso comenzó también a impactarme profundamente dentro de mi interior, mas no
exterioricé para nadie. Mas mi manifestación siempre fue muy seria con respecto a eso. Nunca participé prácticamente de las campañas políticas. Acompañé muy de cerca la campaña de Carlos León Gómez, era comandante desmovilizado del M-19. Más después de aquello prácticamente sentí que no había más oportunidad de una persona con una capacidad de abierta, no solamente con un sentido izquierda radical, llegar al poder en Colombia. Entonces me mantuve al margen de ahí para frente. No más participé, a pesar de que todos creyeron que yo seguiría en esa línea, más mis pensamientos estaban muy claros. Por un lado, porque siempre gusté de estudiar. En 1993 volvimos para Santander y en 2000 salí de Colombia, finales de 2000. Y 2001 me encontré con algunos grandes líderes comunistas, compañeros directos de el Che Guevara y de esquecí el nombre, comandante nicaragüense. Y cuando se conversa con ellos, esas personas habían sido grandes militares argentinos de las Fuerzas Aéreas Argentinas y otros líderes, también altos escalones militares y políticos. Fueron 3 prácticamente los que tuve esa experiencia y uno de ellos me dio un libro y en ese libro había uno de los últimos cartas escritas por Che Guevara, y en esa carta él escribía la falla del comunismo, o sea, cuánto el movimiento revolucionario había fallado y que más que él ya no tenía manera de retroceder, o sea, él estaba ya en un camino que no podía retroceso, él sintió así. Más el consejo que mandó para uno de sus mejores amigos es que no siguiera por ahí porque no había futuro con eso. Y que las últimas experiencias que había vivido con presidente cubano, Fidel Castro, no habían sido muy agradables. En realidad había situaciones de conflicto entre ellos, por eso Che Guevara salió de Cuba. Más de todas maneras, como ya estaba dentro de ese espíritu revolucionario comunista, quería seguir un modelo de la forma de él para Sudamérica. Aquello me dejó bastante intrigado y comencé a leer aquel libro. Y aquel libro tenía grandes secretos muy profundos sobre movimiento revolucionario en Latinoamérica, y también otros secretos, porque había allí la manifestación del secreto, ¿no?, del sionismo, ¿no?, los protocolos de Sion, y en esas revelaciones de esos protocolos de Sion está muy bien explicado sobre el proceso de dominio o el plano de poder para dominar el mundo, y cómo se desenvolvería ese plano a través de diferentes maneras, utilizando las tácticas de guerras violentas
utilizando las tácticas de educación en universidades a través del teatro, del arte y de otros medios, utilizando prácticamente todos los medios, así como habló Lenin, ¿no? El poder tiene que ser tomado utilizando todos los medios, absolutamente todos los medios, no importa cómo ellos sean violentos o lo que sea, lo importante es utilizarlos para llegar al poder, para derrotar al enemigo. Entonces, en ese ambiente, descubrí que el plano pervertido de la izquierda no era conocido por todo el mundo, solamente era conocido por algunos pocos, ¿no? Y los demás simplemente eran idiotas útiles. Y entonces yo quedé muy revoltado, con mucha rabia dentro de mí mismo. Y armé un plano, tengo que hacer alguna cosa para despertar o llegar a las personas para demostrar que aquello es una armadilla donde están llevando a la humanidad al peor caos y desespero. No hay esperanza de paz, de alegría y de felicidad en el sistema comunista. Es un sistema para poder mantener al pueblo en el más desesperante conflicto, guerra y muerte, para unos pocos poder usar correctamente de acuerdo con el criterio de ellos del poder. Entonces me di cuenta que ya estaba todo contaminado. La peor enemigo de los comunistas era el cristianismo, mas ellos ya habían colocado toda una estrategia para poder dominar la ideología cristiana, y ya habían contaminado pastores, sacerdotes y grandes pensadores de, digamos así, de derecha o conservadores, creo que mejor utilizar ese término, conservador. Y allí ya había dentro de mí descubierto que la situación estaba tomada, o sea, en este momento ya no había más prácticamente opción de poder parar a situación de influencia, ya prácticamente el daño estaba hecho. Descubrí cómo habían contaminado los libros en los colegios, en las universidades, cómo había sido tomada la estrategia correcta para dominar el espíritu de grande cambio de los jóvenes, y cómo rápidamente los hinchaban de rabia, de resentimientos y aquel espíritu de contradicción y lucha, utilizando aquel espíritu del joven de querer un mundo mejor, un mundo de ideal, ¿no? Entonces los comunistas, ellos son extremadamente expertos para manejar ese pensamiento, ¿no?, de ideal dentro de la mente del ser humano. Y a través de ese ideal, entonces ellos consiguen corromper absolutamente ese ideal de los jóvenes y direccionarlos para el ideal totalmente comunista que lleva a destruir el plano social de acuerdo con el plano arquitectado por ellos. Entonces yo quedé en un estado de desespero. Eso aconteció en 2002 en el Amazonas. Estaba en Manaus, Brasil, y descubrí que ya Brasil estaba tomado por los comunistas y que ya llevaba prácticamente más de 10 años de gobierno comunista. En aquel año 2002, si no estoy mal, fue electo Lula da Silva presidente de Brasil. Y descubrí que Lula da Silva había sido preparado ya desde muchas décadas atrás para liderar el movimiento comunista latinoamericano. Después descubrí que habían otros presidentes, otros grandes líderes en Latinoamérica, y que algunos ya estaban al poder, como Chávez, el presidente ecuatoriano, que escapa el nombre en estos momentos, los liberales colombianos, que también estaban ya siendo grandemente influenciados y que tienen en su ideología prácticamente un grande ideal comunista, a pesar de parecer que
que son de la línea yanqui, más todo eso es una estrategia comunista. Y después descubrí que Carlos Marx no era aquel proletario, aquel líder de las masas, ¿no? Y descubrí que Carlos Marx es descendiente o es de una grande familia de ricos rabinos judíos de Europa, y ellos son dueños de grandes empresas como a Philips, a grandes empresas de cervezas que manejan prácticamente el poder de la cerveza en todas partes del mundo, y que Carlos Marx era un cara inteligente que consiguió ganar el apoyo de parientes de esos ricos, y que él hacía parte de ese clan de ricos. Entonces descubrí que la falsedad de Marx y el apoyo aparente de Engels y otros pensadores, aquello era simplemente una farsa y una manera como de ver, ¿no?, el pensamiento filosófico, más el pensamiento de Marx estaba más adelantado. Y el estilo pervertido que ya tenía en la cabeza de él, supo él colocarlo, ¿no?, para los tíos y parientes de él, que eran grandes poderosos económicos y que estaban en aquel momento expandiendo sus poderes económicos para África, para las Américas y en fin. Entonces, claro, esto no es fácil descubrir, porque dentro de la ideología comunista y digamos así, el discurso comunista, nunca se habla de un Marx, hijo de grandes ricos, tan grandes ricos que son de los ricos más ricos del mundo. Y es una linaje de poder económico extremadamente grande, que manejan diferentes líneas de empresas y de producción en muchas partes del mundo. Entonces, este vídeo yo estoy produciendo solamente para llevar a despertar la curiosidad de muchos comunistas, que son comunistas, mas no saben en realidad para dónde los llevan. Son simplemente, así como yo fui, idiotas útiles. Y los comunistas que están allí en la línea de frente son idiotas útiles. Son manejados por un grupo pequeño y de dictadores extremadamente inteligentes, que saben manejar el espíritu de idea de las personas, especialmente de jóvenes, y van hinchando de odio, de resentimientos, de intrigas unos contra los otros, y van criando caos donde quiera que se paran, donde quiera que van. Entonces, no existe en ningún ambiente dominado por comunistas ambientes de paz, solamente de destrucción, de guerra, de caos, de hambre, de miseria. Ese es el resultado del paso de los gobiernos comunistas. Entonces, ese es el resultado en la Corea del Norte, es el resultado en la China, es el resultado en la Unión Soviética, es el resultado en los países del África que dominaron, ese es el resultado en Latinoamérica, Cuba, Centroamérica, Argentina, Venezuela y demás. Brasil es un caso aparte. Después voy a explicar un poquito sobre por qué el comunismo no pudo hacer la fiesta que hacen en otros países, por qué ellos no pudieron establecer el caos en el Brasil, a pesar de llevar en el poder más de 20 años. Hay algunas diferencias de la idiosincrasia brasilera, y eso
protegió prácticamente en algún porcentaje, sin desconocer el grande caos económico que causaron, ¿no? Donde pudieron establecer las más grandes armatustes del infierno para robar, ¿no? Odebrecht y otros medios que fueron utilizados para robar en todas partes del mundo. Entonces, si país que haya pasado por las manos de Odebrecht fueron robados, Colombia, todos los países latinoamericanos y otros países africanos y todas partes del mundo donde Odebrecht y otras empresas creadas por el comunismo brasilero actuaron. Eso para hablar alguna cosa sobre esto, nada más de muchas cosas más, ¿no? Entonces, después voy a continuar pasando estos vídeos y despertar el espíritu de muchos jóvenes comunistas que están ahí siendo movidos por esa extraña revolución que va a traer la felicidad, la paz. Aquello es solamente una lombriz forrando un anzuelo, y después que comió ese anzuelo ya está dentro del cajón de la muerte. Entonces, Dios bendiga a todos. Feliz día.